¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Faustino Mojau. Estoy estudiando en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y estudiando la licenciatura en Derecho. Actualmente llevando la materia de Proceso Oral y Argumentación Jurídica impartida por el profesor Filiberto Maikawicz. Hoy les voy a hablar acerca del desarrollo de un juicio oral. Voy a tratar un juicio sencillo acerca de la pelea de dos jóvenes en el cual hubo lesiones y esto llevó a un juicio. Como ustedes sabrán, en un juicio oral lo más importante o los personajes más importantes es el juez. Sin un juez no puede haber juicio. Pero de ahí hay otros diferentes tipos de personajes que estarán apareciendo conforme el desarrollo de este pequeño juicio. Pero está el juez, el abogado defensor, la fiscalía, el acusado, la víctima y los testigos. Una vez que el juez ya esté dentro de la sala de audiencia, él es el que se encargará de llevar el control de este juicio, es el que se encargará de dar la palabra a cada uno de los personajes o de los participantes en este juicio. Como primer punto, el juez le da la palabra al fiscal y el fiscal responde: Señoría, mi cometido en este y en todos los juicios es la defensa de la ley y los derechos de los ciudadanos y del interés público. Ejerzo la acusación y pido condena si considero que el acusado es culpable. Si en el curso del juicio se demuestra que la no culpabilidad del acusado, puedo solicitar su absolución. Una vez que el fiscal diga esas palabras, el juez le da la palabra al abogado defensor, el cual menciona: mi cometido en este juicio consiste en defender la inocencia del acusado. Una vez que el juez haya escuchado esto, solicita que entre el acusado para que pueda oír lo que el secretario leerá en el escrito de la acusación y la defensa. Una vez que esté presente el acusado, el secretario empieza con la lectura y comienza de esta manera: a finales del mes pasado, Andrés Sánchez agredió a Juan García porque él se negó a quitarse la gorra del equipo verde que su padre le había regalado. Sánchez lo amenazó y le menciona: o te quitas la gorra o te la quito. Como no lo obedeció, le agredió violentamente. Al fin, el fiscal solicita 6 meses de libertad vigilada, de forma que debe comparecer ante un delegado de libertad vigilada y que supervisará sus actividades cotidianas. Esta petición es respaldada por el equipo técnico del juzgado de menores. El escrito de la defensa menciona: el pasado 30 de enero tuvo lugar una pelea en el patio del centro. Juan García llamó perdedor a Andrés Sánchez y le agredió, y simplemente actuó en legítima defensa. El día anterior, domingo, el equipo verde, equipo en el que pertenece García, venció 5-0. El suyo, el equipo rojo, perdió 0-2. Fue Juan García quien provocó y quien comenzó la pelea. Andrés Sánchez no puede ser culpable, se defendió ante una agresión exterior, por lo tanto la defensa pide la absolución. El juez le dice al señor Sánchez, que en este caso es el acusado, le dice que se ponga de pie y le menciona que tiene derecho a guardar silencio si así lo desea. Y le pregunta: ¿quieres declarar? Sí, señoría, menciona el acusado. Y en esto el juez le da la palabra al fiscal y empieza una serie de preguntas y respuestas de la fiscal y del acusado.
ejemplo sería así. Fiscal, señor Sánchez, ¿dónde se encontraba usted este lunes 12 de enero a las 12 de la mañana? Estaba en el patio del instituto con Juan y con Mariano. Mariano, buen día, ¿verdad? ¿Otro compañero de usted? Sí, responde. ¿Qué estaba haciendo? Hablábamos de los resultados de fútbol del domingo y el equipo verde había ganado 5-1 y el equipo rojo había perdido en casa 0-2. Juan me empezó a picar diciendo que el equipo rojo era un equipo de perdedores. Me dijo, anda, vete por ahí perdedor. Luego trató de pegarme, yo solo me defendí y así fue la pelea. Y el fiscal le pregunta, ¿llevaba Juan García una gorra? Y él responde, sí, una gorra nueva del equipo verde. ¿Le dijo usted algo a Juan García sobre la gorra que llevaba antes de que estallara la pelea? No, menciona. ¿Hizo usted algo con ella al acabar la pelea? Y menciona, sí, lo pisoteé, dice. ¿Por qué? Le pregunta. Para demostrar que de mí nadie se ríe. Y le pregunta nuevamente el fiscal, pero antes de la pelea usted no le dijo nada de la gorra, ¿verdad? Así es, dice. No hay más preguntas, señoría. Ahora es el turno del abogado defensor. Y el abogado empieza y lo mismo con la fiscalía. Abogado defensor. Señor Sánchez, ¿desde cuándo vienen las diferencias con el señor García a propósito del fútbol? Desde tercero de primaria, responde. Juan es un pillito que se cree el mejor y a mí eso me revienta. Le vuelve a preguntar, ¿qué fue lo que le dijo en concreto que le molestó mucho? Que yo era un macarra y mi padre un parado y que todos los del equipo rojo somos carne de cañón. ¿Sabe usted qué significa ser carne de cañón? Ser un perdedor, responde. ¿Y qué pasó entonces? Y dice, estaba nervioso, trató de pegarme. Y el abogado defensor devuelve a decir, si García no lo hubiera agredido, ¿lo hubiera hecho usted? Y él responde, no, en absoluto. No hay más preguntas, señoría. Y el juez le menciona al acusado que se siente. Y en eso el juez solicita la intervención de la víctima, que en este lapso de tiempo él no estuvo presente durante esta entrevista, sino él estuvo resguardado en otro lugar. Y en eso solicita el juez que entre la víctima o la persona afectada y le pregunta al juez, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad? Y el afectado dice, lo juro. Y el juez nuevamente le vuelve a decir al fiscal que le da la palabra y el fiscal le da las gracias a la señora, al juez y comienza con sus preguntas. Y dice, señor García, ¿hizo usted algo para provocar la agresión a Andrés Sánchez? Y él responde, no, fue él quien me estuvo molestando desde que llegué al instituto y a las 9 de la mañana con la gorra puesta. Me dijo que me la quitaran y no le hice caso, dice. Luego cuando salimos a recreo se acercó a mí y me dijo en un plan, quítate la gorra. Yo me negué y comenzó a pegarme. Me dio una auténtica paliza, me rompió un diente y el labio superior. Me dieron 5 puntos. Fiscal, ¿usted le provocó de alguna manera? ¿Le dijo algo antes? ¿Trató de pegarle a usted primero? Y él responde, no, siempre lo evito porque es muy violento. En la clase le tenemos miedo. O sea que sin mediar palabra le agredió. Sí. Y después le pisó la gorra. Sí, la pisoteó. La dejó inservible. Le costó a mi padre 18 euros. No hay más preguntas, señoría, mencionó el fiscal. Muy bien, la defensa tiene la palabra, dice el juez. Gracias, señor juez, le dice. Señor García, ¿cuántos años tiene usted? 15. ¿Y Andrés Sánchez? Lo mismo.
Usted físicamente son muy parecidos. No tendría el señor Sánchez por qué ganarlo a usted en una pelea. ¿Le puede hacer frente? Sí, pero Andrés es muy camorrista. ¿Cuántas veces se han pegado los dos por cosas de fútbol? 2 veces. ¿Con esta 3? Pregunta el abogado. ¿Sí? Y nuevamente pregunta. ¿Y siempre gana Andrés? ¿Por qué fue usted con la gorra puesta aquel día al colegio? ¿Para provocarle? Y el juez menciona, abogado, esa pregunta no es admisible. Parece que trata de justificar la agresión argumentando sutilmente que el problema consistió principalmente en haber llevado la gorra. Y eso no puede ser. Todos somos libres de llevar lo que queramos sin esperar que nos vayan a agredir por ello. No se olvide, señor abogado, que aquí estamos para determinar si el acusado cometió o no el hecho de que se le acusa. Y el abogado responde, muy bien, señoría, haré la pregunta de otra forma. ¿Pretendía usted provocar a Andrés Sánchez llevando la gorra? No, responde. ¿Le dijo usted a Andrés Sánchez que era carne de cañón? No. ¿Lo llamó perdedor? No. ¿Pero considera usted que es un perdedor? El fiscal, protesto, señoría. Esto es un juicio de valor que no viene al caso. Se acepta, menciona el juez. Abogado defensor. ¿Le agredió usted primero? No, responde. No hay más preguntas, señoría. El juez menciona que ha oído las dos partes, el acusado y la víctima. Andrés Sánchez dice que Juan García no solo le provocó previamente, sino que le agredió primero. Juan García afirma que él no provocó a Andrés Sánchez ni trató de agredirlo antes. ¿Quién dice la verdad en estos casos? La justicia no sirve de los testigos que son diferentes de la víctima, como el siguiente que vamos a ver y escuchar. Se trata de Mariano Buendía, que es la persona quien estuvo presente el día de la pelea de estos dos jóvenes. Y el agente hace pasar a Mariano y el juez le hace la pregunta a Mariano, que es la persona o el testigo, y dice, ¿jura y promete usted decir la verdad y nada más que la verdad? Y Mariano Buendía, lo juro, responde. Y nuevamente el juez le da la palabra al fiscal y el señor Buendía será entrevistado en estos momentos por la fiscalía y comienza. Señor Buendía, ¿dónde se encontraba usted a las 12 de la mañana del pasado 12 de enero? Él responde, estaba con Juan en el patio. ¿Y qué pasó? Que se nos acercó Andrés y le dijo a Juan que se quitara la gorra. ¿Así? ¿Por las buenas? Sí, le digo, quítate esa mierda de gorra o te pego un par de golpes. ¿Y qué hizo Juan? Le digo que no era un regalo, que no lo va a quitar, que porque era un regalo de su padre y que era libre de ponerse lo que él quisiera. ¿Y qué pasó entonces? Pues Andrés se tiró sobre él y empezó a pegar a Juan con los puños cerrados. Cayeron al suelo cuando le había ganado. Andrés cogió la gorra de Juan, la pisoteó con mucha rabia y la dejó tirada rota. Señor Buendía, ¿provocó Juan García de palabra a Andrés Sánchez? ¿Le dijo que era un perdedor o algo por el estilo? No, Andrés le dijo quítate la gorra y Juan no se la quitó y comenzó a pegarle. No hay más preguntas, señoría. Es su turno, señor abogado, menciona el juez. El abogado defensor empieza con las preguntas y de nuevo con el testigo. Señor Buendía, ¿de quién es usted más amigo? ¿De Juan García o de Andrés Sánchez? De Juan García. ¿Le ha pegado alguna vez usted a Andrés Sánchez? Sí, 4 veces. O sea que usted no es precisamente amigo de Andrés. No, responde el testigo. ¿Mentiría usted para ayudar a su amigo? No, aquí hay que decir la verdad. He jurado, menciona el testigo. ¿Usted
¿Está seguro? Sí. No hay más preguntas, señoría. Y el juez lo que realiza es que solicita la intervención de un técnico, de una persona que fue y analizó a la persona si está bien psicológicamente. Y en este caso el juez solicita que pase un perito o un experto en ese tema. Y el juez le hace la misma pregunta: ¿jura y promete desempeñar finalmente su cargo? Lo juro. El juez: haga favor de explicarme las circunstancias que rodean la vida de este menor. Y el experto responde: Andrés forma parte de una familia con problemas. El padre está en paro desde hace 3 años y la madre sostiene la familia trabajando de señora de limpieza. Tiene 3 hermanos más, vive en un entorno violento, donde las peleas y las voces altas son lo normal. Sus padres no tienen ningún control sobre él y pasa la mayor parte del tiempo en la calle. El juez: ¿es un joven conflictivo? Es un joven con problemas que se puede tratar, pero hay que abordar su problemática de una manera profesional. ¿Quiere usted formular alguna pregunta sobre este informe? Le preguntan al fiscal y el fiscal responde: sí, señoría. ¿Esta es la primera vez que usted ha estudiado a Andrés Sánchez? Le preguntan al experto y el experto responde: no, es la segunda. Hace un año fue protagonista de unos hechos similares, aunque en aquella ocasión fue un incidente más leve. No hay más preguntas. Y el juez le da la palabra al abogado, y el abogado le pregunta al experto: ¿usted cree que es imprescindible una medida de libertad vigilada como la que propone en su informe? ¿No sería más apropiada una amonestación teniendo en cuenta que se conocen de antiguo? El experto responde: no, ya existen antecedentes. Es el momento de encauzar al menor. No hay más preguntas, señoría, responde el abogado. Puede usted marcharse, dice el señor juez al experto en ese tema. De ahí, ¿qué pasa? Una vez de que se marche esta persona, el juez entra en una etapa de los informes en el cual llama como un alegato final, y el abogado defensor y el fiscal deben convencer al juez si debe de condenar o absolver al acusado. Y en esto menciona por último el fiscal: señoría, en el juicio que ha quedado claro que Andrés Sánchez agredió a Juan García porque le tenía rabia por ser de la ciudad de Murcia y porque le cae mal, que no me dio ninguna provocación por parte de la víctima y que se aprovechó de su superioridad física para salirse con la suya, y así ha quedado acreditado en los testimonios de Juan García y de Mariano Buendía. Como consecuencia de la pelea, Andrés Sánchez le rompió un diente y el labio superior a Juan García. A consecuencia de ello, tuvieron que darle 5 puntos en el labio superior, y es por ello que consideramos que Andrés Sánchez es culpable del delito de lesiones, del que se le acusa. Por ello, solicitamos desde el tribunal que se le imponga la medida recomendada por el equipo técnico de 6 meses de libertad vigilada. El abogado, en su turno, le dice el juez, y el abogado menciona: señoría, de los testimonios aquí expuestos hoy, desde nuestro punto de vista, no ha quedado probada la culpabilidad de Andrés Sánchez, sino que por el contrario ha sido el resultado de una provocación previa.
de una hincha de un equipo, una hincha de otro equipo rival, de la que Juan García ha quedado peor parado. Mariano Buendía, el segundo testigo, ha dejado claro que es íntimo amigo de Juan García, el damnificado. Y es el único testigo directo que ha reconocido abiertamente que no se lleva nada bien con mi defendido. Se alegraría de que fuera condenado, por lo tanto, hay que poner en tela de juicio su versión de que fue Andrés Sánchez el que comenzó todo. Por esto, le pedimos la libre absolución y alternativamente el supuesto de que se declarará culpable. Se le impusierá tanto solo la medida de amonestación y el juez responde. Con esto hemos llegado al final del juicio. Póngase al acusado de pie. Tiene derecho a la última palabra. ¿Quiere decir algo?, le menciona el juez. El acusado menciona: sí, señoría, que me arrepiento de lo ocurrido y que siento haberle roto el diente a Juan. Y una vez que el juez haya escuchado estas últimas palabras, el juez toma su decisión, ya sea para sentenciar o para absolver al acusado. Y menciona el juez: bien, por la autoridad que me otorga la Constitución y de acuerdo con las disposiciones legales, voy a emitir la sentencia en forma oral en este momento. Así declaro a Andrés Sánchez responsable de un delito de lesiones y le impongo la medida de libertad vigilada durante los próximos 6 meses. De todos modos, se le entregará por escrito esta sentencia y le informo que puede usted recurrirla ante la audiencia provincial. Se levanta la sesión. Y el juicio ha concluido. Como se puede ver, el juez dictaminó que esta persona será vigilada durante 6 meses. Agradezco muchísimo su atención y espero que esta información sea de ayuda para cada uno de mis compañeros que quieran investigar o saber algo de este proceso, de este juicio oral y de la manera en cómo se lleva. Este es un ejemplo nada más. Hay diferentes maneras de llevar un juicio oral y diferentes personajes en cada juicio. Muchísimas gracias.